en el corazón de la selva mesoamericana, donde la humedad pesa como un recuerdo antiguo y la tierra respira vapor y silencio, comenzó una de las civilizaciones más deslumbrantes y enigmáticas que jamás hayan existido. Antes de la caída, antes del abandono de las ciudades, antes del colapso que siglos después sería llamado Apocalipsis, los mayas levantaron un mundo ordenado por el tiempo, gobernado por los astros y sostenido por la fe absoluta en que el universo tenía sentido. El amanecer sobre las tierras bajas mayas no era solo un fenómeno natural, era un acto sagrado. Cuando el sol emergía entre la neblina, iluminando las copas de ceibas gigantes y los templos de piedra caliza, los sacerdotes ya habían observado el cielo, contado los días y pronunciado los augurios. Cada jornada estaba inscrita en un ciclo mayor, y cada ciclo obedecía a leyes invisibles que unían a los hombres con los dioses. La civilización maya no nació de la prisa. Fue el resultado de siglos de adaptación, de observación paciente y de una profunda comprensión del entorno. En un paisaje hostil, sin grandes ríos navegables ni animales de carga, los mayas aprendieron a dominar la selva. Drenaron pantanos, construyeron terrazas, domesticaron el maíz y transformaron la piedra en arquitectura sagrada. Allí donde otros veían límites, ellos vieron orden. Las ciudades crecieron como centros de poder ritual y político. Tikal, Calakmul, Copán, Palenque, nombres que hoy resuenan como ecos, pero que en su tiempo fueron corazones palpitantes de población, comercio y guerra. Sus pirámides no eran simples monumentos, eran montañas artificiales, ejes que conectaban el inframundo, la tierra y el cielo. En sus escalinatas se derramaba sangre, no por crueldad, sino por necesidad cósmica. La sangre alimentaba a los dioses, y los dioses sostenían el equilibrio del mundo. El rey maya no era solo un gobernante, era un intermediario entre dimensiones. Su linaje se remontaba a los primeros tiempos, cuando los dioses moldearon a los hombres con maíz y les otorgaron la palabra. Cada entronización, cada ritual, cada guerra estaba cargada de simbolismo. El fracaso de un rey no era solo político, era una amenaza al orden universal. Durante siglos el sistema funcionó. Las ciudades competían, se aliaban, caían y renacían. Las estelas registraban victorias, nacimientos y sacrificios con una precisión obsesiva. El tiempo era sagrado, y los mayas lo fragmentaron en ciclos tan complejos que incluso hoy asombran a los astrónomos. Predecían eclipses, calculaban el movimiento de Venus y alineaban templos con eventos celestes. Para ellos el futuro no era incierto, estaba escrito en el cielo. Pero bajo esta superficie de orden perfecto, comenzaron a formarse grietas. La población creció más allá de lo que la tierra podía sostener. Las selvas fueron taladas para abrir campos, la leña se volvió escasa y los suelos agotados. Las sequías, antes manejables, se volvieron prolongadas y devastadoras. Las lluvias dejaron de llegar cuando los calendarios lo predecían. Los dioses guardaron silencio. Los reyes respondieron como siempre, con rituales más intensos, con guerras más frecuentes, con sacrificios más sangrientos. Pero el cielo no cambió. Los estanques se secaron. Las cosechas fallaron. El hambre comenzó a recorrer las plazas ceremoniales donde antes se celebraba la abundancia. Las guerras, que alguna vez fueron ritualizadas y limitadas, se transformaron en conflictos desesperados. Las ciudades ya no luchaban por prestigio, sino por recursos. Las rutas comerciales colapsaron. Las alianzas se rompieron. Los cautivos dejaron de ser símbolos de poder y se convirtieron en bocas adicionales que alimentar o eliminar. La fe, pilar del mundo maya,
empezó a resquebrajarse. ¿Cómo podía un rey ser divino si no podía traer la lluvia? ¿Cómo podían los dioses exigir sangre y aún así permitir la destrucción de su propio pueblo? En los murales y esculturas finales se percibe un cambio. Los rostros son más severos, las escenas más violentas. El optimismo cósmico ha desaparecido. Una a una, las grandes ciudades comenzaron a vaciarse. No hubo una invasión masiva, ni un cataclismo único. Hubo abandono. Familias enteras dejaron atrás templos, palacios y tumbas ancestrales. La selva reclamó lo que siempre había sido suyo. Las raíces rompieron los muros. Las hojas cubrieron los caminos. El silencio sustituyó al canto ritual. El colapso maya no fue el fin del pueblo, sino el fin de una forma de entender el mundo. Los mayas no desaparecieron, se transformaron. Sobrevivieron en comunidades más pequeñas, adaptándose de nuevo, llevando consigo fragmentos de su conocimiento, de su lengua, de su memoria. Pero el esplendor clásico, el universo perfectamente sincronizado entre cielo y tierra, había terminado. Siglos después, los exploradores europeos caminarían entre ruinas cubiertas de vegetación, incapaces de comprender cómo una civilización tan avanzada pudo caer. Llamaron al evento misterio, catástrofe, apocalipsis. Pero para los mayas no fue un final repentino, sino una lenta y dolorosa desintegración del equilibrio. El verdadero apocalipsis no llegó con fuego ni con destrucción total. Llegó cuando el tiempo dejó de obedecer, cuando los dioses ya no respondieron y cuando el orden, cuidadosamente construido durante generaciones, se volvió insostenible. Fue entonces cuando el mundo maya, tal como había sido concebido, llegó a su fin, dejando tras de sí una advertencia silenciosa, escrita en piedra y devorada por la selva. Cuando el silencio se asentó sobre las plazas abandonadas, no llegó de inmediato la comprensión. Durante generaciones, los mayas habían creído que el mundo avanzaba en ciclos eternos, que todo colapso era solo un tránsito hacia un nuevo equilibrio. Por eso, al principio, el éxodo no fue visto como una huida definitiva, sino como una retirada temporal, un repliegue necesario para que el tiempo se reajustara. En los últimos años de las grandes ciudades aún ardían antorchas en los templos. Aún se celebraban ceremonias, aunque cada vez con menos participantes. Los sacerdotes, envejecidos y exhaustos, seguían calculando fechas, ajustando cuentas del calendario, buscando desesperadamente un error en la aritmética sagrada. Si el cielo no respondía, debía de ser porque los hombres habían fallado en la interpretación. Pero el cielo permanecía inmóvil. Las estelas más tardías cuentan una historia distinta a las anteriores. Ya no celebran conquistas gloriosas ni la expansión del poder. Registran derrotas, capturas humillantes, alianzas forzadas. Los nombres de los reyes aparecen acompañados de símbolos de crisis, sequía, oscuridad, ruptura del orden. El lenguaje ritual se vuelve rígido, casi mecánico, como si repetir las fórmulas antiguas pudiera devolver la estabilidad perdida. En las tierras bajas del sur, donde el esplendor había sido mayor, el colapso fue más profundo. Las ciudades dependían de sistemas complejos de reservorios y canales. Cuando las lluvias dejaron de alimentar esas estructuras, todo el sistema se derrumbó. No había margen para el error. El agua, que había sido controlada con maestría, se convirtió en un enemigo ausente. Las élites fueron las primeras en perder legitimidad. El pueblo observaba cómo los palacios seguían en pie, mientras las casas comunes se vaciaban. La distancia entre gobernantes y gobernados, antes ritual y simbólica, se volvió abismal.
En algunos lugares, los templos fueron abandonados incluso antes que las viviendas. No por desprecio, sino por resignación. La fe no se destruyó de golpe. Se erosionó lentamente, como la piedra bajo la lluvia ácida del tiempo. Los dioses no murieron, pero se alejaron. Dejaron de ser fuerzas cercanas y se transformaron en recuerdos poderosos, en relatos transmitidos alrededor del fuego, en advertencias sobre lo que ocurre cuando el equilibrio se rompe. Mientras las ciudades caían en silencio, otras regiones mayas siguieron caminos distintos. En las tierras altas, las comunidades se replegaron hacia estructuras más simples, menos dependientes de grandes concentraciones urbanas. El conocimiento no se perdió del todo, cambió de forma. Los códices dejaron de escribirse en piedra y pasaron a la memoria oral. El tiempo siguió siendo sagrado, pero ya no necesitaba pirámides para manifestarse. La selva avanzó con una paciencia implacable. Donde antes resonaban tambores y cantos, ahora solo quedaba el sonido de insectos y aves. Las raíces rompieron escalinatas que habían sido diseñadas para durar eternamente. La naturaleza no celebró la caída. Simplemente recuperó el espacio que le había sido arrebatado. Siglos más tarde, cuando otros pueblos caminaron entre las ruinas, interpretaron el abandono como un misterio incomprensible. Pero el apocalipsis maya no fue un castigo divino ni una catástrofe súbita. Fue el resultado de una civilización llevada al límite de su propio éxito. Un mundo construido con precisión absoluta, incapaz de adaptarse cuando las reglas del entorno cambiaron. El fin del período clásico no fue el fin de los mayas. Fue el final de una visión del universo en la que el orden podía ser controlado, calculado y mantenido indefinidamente. La lección quedó escrita no en palabras, sino en ciudades vacías, en calendarios detenidos, en templos que aún miran al cielo, esperando una respuesta que nunca llegó. Y así, mientras el tiempo seguía su curso implacable, la civilización maya se transformó en memoria, en advertencia y en sombra. Una sombra profunda, extendida sobre la selva, recordando que incluso los mundos más perfectamente ordenados pueden desmoronarse cuando el equilibrio se rompe. Con el paso de las generaciones, el recuerdo de las grandes ciudades se volvió difuso, casi mítico. Los ancianos hablaban de pirámides que tocaban el cielo y de reyes que conversaban con los dioses. Pero para los niños nacidos después del colapso, esas historias sonaban tan lejanas como los relatos del origen del mundo. El apocalipsis ya no era un evento reciente, se había convertido en memoria. Sin embargo, las ruinas nunca fueron completamente olvidadas. Aún cubiertas por la selva, seguían ejerciendo una atracción silenciosa. Algunos regresaban a ellas para realizar rituales menores, no para restaurar el antiguo orden, sino para apaciguar a las fuerzas que se creía dormían bajo la piedra. Se temía que despertar a los dioses antiguos sin comprenderlos pudiera traer una nueva desgracia. El tiempo, para los mayas, jamás dejó de ser sagrado. Incluso tras el derrumbe del sistema clásico, los ciclos continuaron marcando la vida cotidiana. Las fechas importantes seguían observándose, pero ya no con la fastuosidad de antes. El conocimiento astronómico sobrevivió fragmentado, transmitido en cantos, símbolos tejidos en telas, patrones grabados en cerámica. El calendario no murió, simplemente dejó de gobernar imperios. La estructura social cambió de forma irreversible. Sin grandes reyes divinos ni cortes ceremoniales, el poder se dispersó. Los líderes eran ahora hombres y mujeres elegidos por experiencia, por sabiduría práctica, por la capacidad de guiar a la comunidad en tiempos inciertos. La autoridad ya no descendía del cielo,
emergía de la tierra y de la supervivencia diaria. Las antiguas guerras rituales dieron paso a conflictos esporádicos y localizados. Ya no se luchaba por capturar nobles enemigos ni por fechas auspiciosas. Se luchaba por agua, por tierras fértiles, por rutas seguras. La violencia perdió su carácter sagrado y se volvió cruda, directa, despojada de simbolismo. Con ello, también desapareció gran parte del sentido que había definido a la civilización anterior. Aún así, la identidad maya persistió. La lengua, los mitos, los nombres de los dioses siguieron vivos, aunque transformados. Los dioses del cielo se mezclaron con los espíritus del monte y del agua. El universo dejó de ser un mecanismo perfecto y pasó a ser un espacio impredecible, donde el ser humano debía aprender a escuchar más y controlar menos. Con el paso de los siglos, nuevas ciudades surgieron en el norte, más adaptadas a las nuevas condiciones. No alcanzaron la monumentalidad del pasado, pero fueron resilientes. Eran ciudades de comerciantes, de alianzas flexibles, de adaptación constante. El recuerdo del colapso actuaba como una sombra permanente. Nadie deseaba repetir el error de desafiar los límites de la tierra y del cielo al mismo tiempo. El verdadero legado del apocalipsis maya no fue la ruina, sino la transformación. La civilización que había intentado ordenar el cosmos comprendió demasiado tarde que el equilibrio no se impone, se negocia. Y aunque el precio fue la caída de sus ciudades más grandiosas, la lección quedó grabada en la memoria colectiva. Hoy, las pirámides siguen en pie, erosionadas pero firmes, observando el paso del tiempo con la paciencia que los hombres no supieron tener. Son testigos mudos de un mundo que creyó haber descifrado el universo y terminó aprendiendo, de la forma más dolorosa, que incluso el conocimiento más profundo puede ser insuficiente frente al cambio. Así, el apocalipsis de la civilización maya no fue una extinción, sino una advertencia, un recordatorio de que toda grandeza, cuando se vuelve rígida, contiene en sí misma la semilla de su caída. Con el tiempo, el mundo maya aprendió a vivir entre fantasmas. Las antiguas capitales, devoradas por la vegetación, se convirtieron en lugares de respeto y temor. No eran simples ruinas, eran cicatrices del pasado, marcas visibles de un error que no debía repetirse. Nadie intentó reconstruirlas. Levantar de nuevo aquellas ciudades habría significado desafiar a las mismas fuerzas que las habían condenado. Los ancianos enseñaban que el colapso no ocurrió solo por la sequía ni por la guerra, sino por el orgullo. Se había creído que el orden del universo podía fijarse en piedra, que el tiempo podía encerrarse en calendarios perfectos, que los dioses obedecerían eternamente si se cumplían los rituales correctos. Pero el mundo cambió, y la civilización no supo cambiar con él. En las noches sin luna, cuando el cielo parecía más vasto que nunca, algunos todavía observaban las estrellas. No para predecir eclipses, ni para anunciar destinos gloriosos, sino para recordar. El cielo seguía siendo sagrado, pero ya no prometía control, solo presencia. La relación con el cosmos se volvió humilde, casi silenciosa. Las generaciones nacidas tras el apocalipsis crecieron sin conocer la grandeza absoluta del pasado. Para ellas, la supervivencia era la verdadera sabiduría. Sabían leer las nubes, escuchar el comportamiento de los animales, reconocer cuándo la tierra estaba cansada. El conocimiento dejó de ser monumental y se volvió íntimo, pequeño, vivo. Aún así, algo persistía en lo más profundo del espíritu maya. La certeza de que el tiempo no es una línea, sino un círculo, que todo final contiene un comienzo,
aunque no siempre sea visible. Las antiguas ciudades no volverían a levantarse, pero su caída alimentó una nueva forma de existencia, más frágil, más consciente de sus límites. Cuando siglos después llegaron hombres de tierras lejanas, con armaduras brillantes y dioses desconocidos, encontraron a un pueblo marcado por la memoria de su propio apocalipsis. Un pueblo que ya había visto colapsar su mundo una vez y había aprendido, a un costo inmenso, que ninguna civilización es eterna. Las pirámides, cubiertas de musgo y silencio, permanecieron allí, inmóviles, mientras imperios surgían y caían a su alrededor. No hablaban, pero enseñaban. No advertían con palabras, sino con su abandono. Eran el testimonio de una civilización que había alcanzado el cielo con su conocimiento y había caído al olvidar que la tierra también impone sus leyes. Así concluye la historia del Apocalipsis maya, no como un final abrupto, sino como un lento desvanecimiento, un ocaso prolongado en el que el orden perfecto se deshizo, no por ignorancia, sino por exceso de certeza. Y en ese desvanecimiento quedó una lección eterna, escrita en piedra y selva, para todo aquel que alguna vez crea haber dominado el mundo sin escuchar sus límites. El recuerdo del derrumbe se volvió parte del aliento mismo del pueblo. No se narraba como una tragedia aislada, sino como un episodio inevitable dentro del gran ciclo del tiempo. El mundo había caído porque debía caer. Así lo aceptaron quienes sobrevivieron, no con resignación, sino con una comprensión silenciosa y profunda. Las antiguas genealogías reales dejaron de recitarse. Los nombres de los grandes ajahues, antes pronunciados con reverencia absoluta, se fueron borrando de la memoria colectiva, no por desprecio, sino porque ya no tenían función. El linaje dejó de ser sagrado cuando se comprendió que la sangre divina no podía detener la sequía ni el hambre. El prestigio pasó a residir en la experiencia, en la capacidad de sostener a la comunidad cuando todo parecía quebrarse. Las selvas del Petén, del Usumacinta, del sur profundo, avanzaron sin prisa, como si siempre hubieran sabido que el tiempo jugaba a su favor. Los templos se convirtieron en colinas cubiertas de raíces, los palacios en refugios de animales. La piedra, que había sido símbolo de eternidad, aprendió a desmoronarse, y en ese proceso la naturaleza no destruyó la memoria, la selló. Algunas familias conservaron fragmentos del saber antiguo, no calendarios completos, no tablas astronómicas perfectas, sino intuiciones. Sabían cuándo sembrar observando el comportamiento del viento, cuándo migrar según el canto de ciertas aves. Era un conocimiento menos exacto, pero más flexible, menos glorioso, pero más resistente. Los mitos cambiaron de tono. Ya no hablaban solo de creación y orden, sino de advertencia. Se contaban historias de ciudades orgullosas que olvidaron escuchar a la tierra, de reyes que hablaron demasiado fuerte a los dioses. El pasado se convirtió en un espejo oscuro, no para ser admirado, sino para ser comprendido. El Apocalipsis maya dejó una herida invisible, pero profunda. Una desconfianza hacia las grandes concentraciones, hacia el poder absoluto, hacia la idea de que un solo centro podía sostener todo un mundo. Por eso las nuevas comunidades se dispersaron, se fragmentaron, aprendieron a no depender de un único eje sagrado. El tiempo siguió avanzando. Los ciclos continuaron girando. Pero algo había cambiado para siempre. El universo ya no era un mecanismo que podía calcularse hasta el último día. Era un diálogo, a veces amable, a veces cruel. Y sobrevivir significaba escuchar, no imponer. Así, entre la selva,
la memoria y el silencio, el pueblo maya siguió caminando, no como una civilización imperial, sino como una cultura que había visto el fin de su propio mundo y había decidido no repetirlo. El verdadero apocalipsis no fue la caída de las ciudades, sino la muerte de la ilusión de control absoluto. Y en esa pérdida, paradójicamente, encontraron una forma distinta de continuidad. Una existencia más frágil, más humilde, pero también más duradera. Porque cuando el mundo se derrumba una vez, quienes sobreviven aprenden a caminar con cuidado, sabiendo que incluso el orden más perfecto puede desvanecerse si se olvida escuchar al tiempo y a la tierra. El paso del tiempo suavizó el dolor, pero no borró la marca. El apocalipsis se convirtió en una frontera invisible que dividía el antes y el después, una línea que nadie cruzaba sin recordar lo que había ocurrido cuando el equilibrio se rompió. La historia dejó de ser un relato de gloria y pasó a ser una advertencia transmitida con cautela, casi en susurros. Las antiguas rutas ceremoniales se transformaron en senderos de paso cotidiano. Donde antes marchaban procesiones sagradas, ahora caminaban cazadores, recolectores, familias enteras en busca de nuevos lugares donde asentarse. El territorio ya no era un tablero ritual, sino un espacio vivo que exigía atención constante. Cada decisión se tomaba con la memoria del colapso presente, como una sombra que acompañaba cada movimiento. La relación con la tierra cambió de manera profunda. Ya no se forzaba a producir más de lo que podía dar. Se aceptaban los años buenos y los años malos como parte del mismo ciclo. El fracaso dejó de verse como una señal de castigo divino y comenzó a entenderse como una consecuencia natural. Esta nueva mirada no trajo grandeza monumental, pero sí continuidad. El cielo, que antes había sido un texto sagrado, lleno de cifras exactas, se convirtió en un compañero distante. Las estrellas seguían marcando estaciones, pero ya no dictaban destinos imperiales. El tiempo seguía girando, pero sin la obsesión de dominarlo. La vida se organizó en torno a la adaptación, no a la predicción absoluta. Aún así, en lo más profundo de la memoria colectiva, permanecía la nostalgia de lo que fue, no como deseo de reconstrucción, sino como conciencia de lo perdido. Sabían que habían sido capaces de levantar un mundo extraordinario y también sabían que ese mismo mundo los había llevado al borde de la desaparición. Esa dualidad definió a las generaciones posteriores. Las ruinas continuaron observando en silencio. No exigían nada, no prometían nada. Simplemente estaban allí, recordando que incluso la piedra puede fallar cuando se enfrenta a la paciencia del tiempo. Cada templo cubierto de vegetación era una lección sin palabras, una respuesta muda a quienes alguna vez creyeron haber encontrado la fórmula eterna del orden. Así, el pueblo maya siguió existiendo entre restos y renuncias, entre saber antiguo y nuevas formas de entender el mundo. El apocalipsis no los destruyó, los transformó, les arrebató la ilusión de control, pero les concedió algo más difícil de obtener: la capacidad de sobrevivir sin creerse dueños del universo. Y mientras el tiempo continuaba su giro incesante, la historia del colapso permaneció viva, no como lamento, sino como equilibrio, porque después del fin, aprendieron que vivir no consiste en desafiar al mundo, sino en escucharlo. La memoria del colapso comenzó a integrarse en la identidad profunda del pueblo. Ya no era solo un acontecimiento del pasado, sino una parte inseparable de la forma de mirar el mundo. Cada decisión cotidiana, cada desplazamiento, cada siembra llevaba implícita la conciencia de que nada es permanente, de que todo equilibrio puede romperse si se fuerza demasiado.
Las antiguas enseñanzas se transmitían ahora sin solemnidad. No había grandes templos donde repetirlas, ni sacerdotes encargados de preservarlas intactas. Pasaban de boca en boca, de generación en generación, deformándose ligeramente, adaptándose al lugar y al momento. Pero el núcleo permanecía. El mundo no pertenece al hombre. El tiempo no se somete a nadie. Los niños crecían escuchando relatos fragmentados de ciudades cubiertas de piedra blanca, de escalinatas que ascendían al cielo, de reyes que hablaban en nombre de los dioses. No se les enseñaba a admirar aquel pasado, sino a entenderlo. Se les decía que la grandeza sin medida conduce al agotamiento, que incluso el conocimiento más refinado puede volverse una carga cuando se convierte en dogma. La selva, omnipresente, se convirtió en maestra. Enseñaba paciencia, resistencia y adaptación. Crecía lentamente, pero nunca se detenía. Recuperaba lo que había sido suyo sin violencia, sin urgencia. Frente a ella, los restos de la antigua civilización parecían frágiles, casi humildes. Era imposible no comprender la lección. El Apocalipsis dejó también una huella en el lenguaje. Algunas palabras dejaron de usarse, otras cambiaron de significado. El concepto de poder se volvió difuso. Gobernar ya no implicaba dominar, sino cuidar. Guiar significaba escuchar. La autoridad se sostenía mientras servía a la comunidad y desaparecía cuando dejaba de hacerlo. En el fondo de la conciencia colectiva permanecía una certeza inquietante. El fin no había sido impuesto desde fuera. No fue un enemigo desconocido ni una fuerza inexplicable. Había sido una consecuencia. Esa comprensión, dura pero clara, se convirtió en una forma de sabiduría que ninguna pirámide habría podido encerrar. Con el paso del tiempo, el mundo siguió transformándose. Nuevas amenazas surgieron, nuevas oportunidades también. Pero la experiencia del colapso actuó como un límite invisible. Cada vez que una comunidad crecía demasiado, cada vez que el deseo de expansión reaparecía, la memoria intervenía. Recordaba lo que había ocurrido cuando se creyó que no existían fronteras. Así, el Apocalipsis maya dejó de ser un final y se convirtió en un punto de referencia. No marcaba la destrucción absoluta, sino el momento en que una civilización se vio obligada a mirarse a sí misma y aceptar su fragilidad. En esa aceptación nació una forma distinta de continuidad, silenciosa, resistente, profundamente humana. Y mientras el tiempo seguía girando, indiferente a la gloria y al fracaso, el pueblo caminó con pasos más lentos, pero más firmes. Había aprendido, al precio más alto, que sobrevivir no es vencer al mundo, sino encontrar un lugar dentro de él. Con el transcurrir de los años, la noción de fin perdió su filo. El Apocalipsis ya no era una herida abierta, sino una cicatriz antigua que enseñaba sin doler. El pueblo había aprendido a vivir sin mirar constantemente hacia atrás, pero tampoco avanzaba sin memoria. Cada paso se apoyaba en lo ocurrido, aunque no se nombrara. Las ruinas se integraron al paisaje como si siempre hubieran estado allí. No eran sagradas ni profanas, simplemente existían. Algunas servían de refugio contra la lluvia, otras de punto de orientación en los desplazamientos. Los niños jugaban entre piedras talladas sin conocer su significado exacto, y en ese gesto cotidiano se revelaba la transformación definitiva. El pasado había dejado de gobernar. La idea de un centro único desapareció. Ya no hubo un corazón del mundo, ni una ciudad destinada a reflejar el orden del cosmos. El equilibrio se volvió múltiple, fragmentado, adaptable. Cada comunidad desarrolló su propia forma de entender el tiempo y el entorno, sin pretender imponerla a las demás.
La diversidad, antes vista como una amenaza al orden, se convirtió en una garantía de supervivencia. El conocimiento antiguo no fue venerado como reliquia intocable. Se usó solo cuando servía. Se dejó atrás cuando estorbaba. Las matemáticas sagradas cedieron su lugar a la observación directa. El cielo seguía siendo observado, pero no dominado. La tierra seguía siendo trabajada, pero no agotada. El diálogo con el mundo reemplazó al mandato. En los relatos más profundos, transmitidos solo en ciertos momentos, se hablaba del error fundamental: haber confundido comprensión con dominio. Haber creído que conocer el movimiento de los astros otorgaba derecho a exigirles obediencia. Haber pensado que el orden podía fijarse para siempre. Esa confusión, decían los ancianos, fue el verdadero comienzo del fin. El Apocalipsis, entendido así, no fue destrucción, sino revelación. Mostró el límite invisible que ninguna civilización puede cruzar sin consecuencias. No importaba cuán sofisticado fuera el conocimiento, ni cuán perfecta pareciera la estructura social. Cuando el equilibrio se fuerza, el tiempo responde. Con esa certeza, el pueblo continuó existiendo sin buscar grandeza. La ambición se redujo a lo necesario. El futuro dejó de ser una promesa gloriosa y pasó a ser un espacio abierto, incierto, pero habitable. No se aspiraba a dejar monumentos eternos, sino huellas ligeras. Y así, mientras la selva seguía creciendo y el cielo girando con indiferencia, la civilización maya, transformada y silenciosa, siguió su curso. No como imperio, no como leyenda, sino como presencia persistente. Porque después del Apocalipsis, aprendieron que durar no significa imponerse al mundo, sino desaparecer lo suficiente como para seguir formando parte de él. El tiempo siguió fluyendo sin prisa, como si nunca hubiera reparado en la grandeza ni en la caída. Para quienes vivían después del colapso, el pasado dejó de ser una carga y se convirtió en un rumor lejano, presente solo cuando era necesario recordar por qué ciertas decisiones no debían tomarse. La vida continuó, no como reconstrucción, sino como adaptación constante. Las comunidades crecieron y se disolvieron con naturalidad. Algunas prosperaron durante generaciones, otras desaparecieron sin dejar rastro. Nadie buscaba perpetuarse en piedra ni en nombres eternos. La permanencia ya no era un objetivo. Bastaba con existir en equilibrio mientras el tiempo lo permitiera. Los antiguos templos, cubiertos casi por completo por la vegetación, se transformaron en puntos de silencio. No se acudía a ellos para pedir favores ni para leer destinos, sino para recordar que hubo un momento en que se creyó posible fijar el orden del universo. Estar allí era un acto de humildad, una forma de reconocer los límites humanos frente a la vastedad del mundo. El conocimiento, ahora fragmentado y flexible, se volvió más cercano a la experiencia que a la abstracción. Se confiaba más en lo que el entorno mostraba que en lo que los cálculos prometían. La certeza absoluta había sido reemplazada por la atención constante. Y en esa atención, el pueblo encontró una forma de sabiduría distinta, menos brillante, pero más duradera. Las historias del Apocalipsis se contaban sin dramatismo. No hablaban de castigo ni de tragedia, sino de consecuencia. Se decía que el mundo no había sido injusto, solo había respondido. Esa idea, simple y poderosa, marcó profundamente la forma de relacionarse con todo lo que existía: la tierra, el cielo, los demás. A medida que las generaciones se sucedían, la civilización maya dejó de definirse por lo que había sido y comenzó a definirse por lo que había aprendido. El colapso ya no era una pérdida, sino una frontera que había permitido sobrevivir de otra manera.
Una transformación que evitó la desaparición total al precio de renunciar a la grandeza absoluta. Así, sin proclamarse eterna ni pretender dominar el tiempo, la cultura siguió avanzando, invisible para quienes buscaban imperios, pero firme en su continuidad. El apocalipsis había quedado atrás, no como un final oscuro, sino como el momento en que el mundo enseñó su lección más dura y más necesaria. Nada permanece si no sabe cambiar. La sequía y el hambre habían dejado cicatrices profundas, pero la historia maya continuaba respirando en cada rincón de la selva y en la memoria de sus descendientes. Las comunidades sobrevivientes aprendieron a moverse como corrientes de agua, flexibles, adaptables, conscientes de que la estabilidad absoluta era una ilusión. La dispersión no era signo de derrota, sino de prudencia. Cada familia, cada aldea, se convertía en un microcosmos capaz de sostenerse por sí mismo. Las ciudades monumentales quedaron atrás, pero los símbolos persistieron. Las estelas derruidas y las pirámides cubiertas de vegetación funcionaban como guardianes silenciosos de una lección ancestral. La grandeza sin equilibrio conduce a la ruina. Los ancianos enseñaban esta lección mediante relatos de los antiguos reyes, no para glorificarlos, sino para advertir. Los niños aprendían a reconocer las señales de la tierra, los cauces secos, los pozos que menguaban, los vientos que traían cambios. El conocimiento se volvió práctico, íntimo, vital. El cielo, antes objeto de cálculos exactos, se transformó en un compañero distante. Ya no dictaba destinos imperiales, pero indicaba ciclos de siembra y cosecha. Las estrellas y planetas permanecieron como guías, pero su interpretación dependía de la observación directa y de la experiencia, no de fórmulas rígidas. Así, los mayas reconfiguraron su relación con el universo. Ahora era diálogo, no dominio. Los rituales persistieron, aunque de manera modesta. Las ceremonias eran locales, adaptadas a la capacidad de cada comunidad, y ya no buscaban imponer la voluntad sobre los dioses, sino mantener la armonía. La fe maya, lejos de extinguirse, se volvió práctica y flexible. Los dioses existían, pero su favor se cultivaba con respeto, no con la imposición de reglas inmutables. Las nuevas generaciones heredaron una lección clara. La supervivencia requiere humildad y adaptación. La antigua obsesión por el control absoluto desapareció, reemplazada por un entendimiento de los límites naturales y sociales. La memoria del colapso sirvió de brújula. Quien la ignoraba podía repetir los errores del pasado. Quien la recordaba podía vivir en equilibrio con la tierra y el cielo. Las selvas siguieron creciendo, los ríos fluyeron y la vida maya continuó, silenciosa pero resistente. No había imperios ni pirámides imponentes, pero la cultura perduraba en los cantos, en las leyendas, en los cultivos y en la observación cuidadosa del entorno. El apocalipsis clásico había terminado, pero su enseñanza se mantenía viva. Incluso el conocimiento y el poder más avanzados son frágiles cuando se olvidan de escuchar al mundo que los sustenta. Los años continuaron marcando la transformación silenciosa del mundo maya. Las aldeas se organizaron según la disponibilidad de recursos y la observación del entorno, aprendiendo a valorar la movilidad y la flexibilidad por encima de la concentración urbana. Los caminos antiguos que conectaban templos y ciudades se convirtieron en senderos de tránsito cotidiano. Ya no eran rutas de poder ritual, sino arterias prácticas que unían comunidades dispersas. El conocimiento se volvió práctico y compartido. Los mayores enseñaban a los jóvenes a anticipar las estaciones,
a leer los signos de la tierra y del cielo, a cultivar de manera eficiente y respetuosa. Cada decisión agrícola, cada movimiento, llevaba implícita la memoria del colapso anterior, recordando que la arrogancia y la sobreexplotación habían llevado a la desintegración del sistema clásico. El pasado monumental no desapareció por completo. Las pirámides y templos, aunque cubiertos de vegetación y parcialmente derruidos, continuaban siendo puntos de referencia, símbolos de la grandeza perdida y de la fragilidad de todo poder humano. Servían de advertencia silenciosa. Incluso los logros más altos pueden ser efímeros si se ignoran los límites naturales y sociales. Las ceremonias rituales se adaptaron. No buscaban imponer orden al universo, sino cultivar armonía con él. Los dioses seguían presentes en la vida cotidiana, pero su favor se consideraba algo que debía ganarse con respeto y atención, no con imposición o sacrificios excesivos. La fe se convirtió en guía y equilibrio, no en control absoluto. Las nuevas generaciones crecieron con un sentido profundo de interdependencia entre humanos, con la naturaleza y con los ciclos celestes. Aprendieron que la supervivencia requiere escucha y adaptación, no dominio. La memoria del colapso se convirtió en brújula moral y práctica. Enseñaba a medir la ambición, a valorar la prudencia y a reconocer que la continuidad depende de la humildad y la previsión. Así, mientras la selva se espesaba y los ríos seguían su curso, la civilización maya persistió, no en la monumentalidad de sus antiguos imperios, sino en la resiliencia de sus comunidades. El apocalipsis clásico había terminado, pero su lección permanecía viva, susurrada entre hojas y piedras, recordando que incluso la grandeza más avanzada es frágil frente al tiempo y la naturaleza. A medida que pasaban los años, los descendientes de los antiguos mayas comenzaron a internalizar una nueva forma de relación con su entorno. La dispersión de las comunidades, antes vista como una consecuencia de la catástrofe, se transformó en un modo de vida deliberado. Cada aldea se ubicaba estratégicamente, aprovechando los recursos hídricos, los suelos fértiles y los microclimas favorables, minimizando el riesgo de repetir los errores del pasado. El aprendizaje ya no era exclusivo de los templos ni de los sacerdotes. Los ancianos transmitían conocimiento a través de la práctica cotidiana. Cuándo sembrar y cuándo cosechar, cómo leer los vientos y la dirección de las lluvias, cómo proteger los cultivos y la vida doméstica de la imprevisibilidad de la naturaleza. La experiencia se convirtió en la guía más confiable, mientras que los antiguos rituales, aunque respetados, perdieron su carácter absoluto de control divino. Las ruinas de las grandes ciudades clásicas seguían allí, emergiendo entre la vegetación como testigos silenciosos. Para los jóvenes representaban historia viva y advertencia, monumentos de conocimiento y poder, sí, pero también recordatorios de la fragilidad del orden humano frente a la naturaleza y el tiempo. La memoria del apocalipsis clásico ya no causaba miedo, sino respeto y prudencia. El cosmos, antes objeto de cálculos exactos, se percibía ahora como compañero distante. Observar el movimiento de los astros servía para anticipar ciclos de siembra y cosecha, no para imponer un orden rígido. La relación con el cielo se volvió práctica y simbólica a la vez, fomentando un equilibrio entre observación y adaptación. Las ceremonias y rituales se transformaron. Ya no buscaban la dominación de los dioses ni el control absoluto de los elementos. Se centraban en la armonía, ofrecer respeto, agradecer las lluvias, reconocer la fertilidad de la tierra
y aprender a convivir con el entorno. La fe se volvió guía y equilibrio, no imposición. La cultura maya sobrevivió en los cantos, en los relatos, en la agricultura y en la vida cotidiana. La lección del Apocalipsis permaneció viva. La verdadera grandeza no reside en erigir pirámides ni acumular conocimiento teórico, sino en la capacidad de escuchar, adaptarse y persistir. Así, la civilización maya encontró su continuidad no en la monumentalidad, sino en la resiliencia y en la humildad frente al mundo que la sostenía. La lenta transformación de la civilización maya continuaba marcando cada aspecto de la vida cotidiana. La dispersión de las aldeas permitió una coexistencia más equilibrada con la naturaleza. Se aprendió a rotar los cultivos, a respetar los ciclos de los ríos y a anticipar las sequías a partir de la observación directa de la tierra y del cielo. La experiencia reemplazó a la rígida planificación centralizada que había caracterizado el período clásico. Los antiguos templos y pirámides, aunque erosionados por el tiempo y cubiertos de vegetación, seguían siendo referentes importantes. Para los sobrevivientes, eran recordatorios de la grandeza que una vez existió y de la fragilidad que acompañaba toda aspiración humana. Ya no eran centros de poder absoluto, sino lugares de reflexión y memoria colectiva, testigos mudos de las lecciones que el pasado había enseñado con dureza. El conocimiento astronómico, antes dominio exclusivo de los sacerdotes, se volvió parte de la observación práctica de cada comunidad. Observar el movimiento de Venus, la salida de ciertas estrellas y la posición del Sol se utilizaba para planificar la siembra, la cosecha y la migración estacional, no para predecir destinos ni para controlar la voluntad de los dioses. La relación con el cosmos se volvió funcional y respetuosa, equilibrando tradición y pragmatismo. Los rituales evolucionaron, adaptándose a la nueva realidad. Los sacrificios y ceremonias masivas cedieron lugar a prácticas locales y simbólicas que buscaban mantener armonía con los elementos y con los espíritus protectores. La espiritualidad se convirtió en guía moral y práctica, no en un instrumento de poder o coerción. La fe enseñaba humildad y adaptación, no control absoluto. Las nuevas generaciones crecieron con la conciencia de que la supervivencia dependía de la capacidad de escuchar, observar y adaptarse. Los errores de los antiguos, la concentración excesiva de poder y la obsesión por el control absoluto, quedaron como advertencias inscritas en la memoria colectiva. Cada decisión, desde el lugar de un cultivo hasta la elección de un asentamiento, se tomaba con respeto hacia los límites de la naturaleza y del tiempo. Así, la civilización maya sobrevivió y se transformó, no como un imperio centralizado de pirámides y templos, sino como una red de comunidades resilientes, capaces de persistir a pesar de las adversidades. El Apocalipsis clásico no fue el fin, sino la enseñanza más importante. La verdadera grandeza reside en la adaptabilidad, la humildad y la escucha atenta del mundo que sustenta la vida. La memoria del colapso maya continuó guiando a las generaciones posteriores, moldeando la manera en que se relacionaban con la tierra, el agua y el cielo. Las comunidades aprendieron a valorar la flexibilidad por encima de la concentración urbana. Pequeños núcleos de población se establecieron cerca de recursos confiables y se adaptaron al entorno en lugar de intentar dominarlo. La supervivencia pasó a depender de la observación y la adaptación constante. Los antiguos templos y pirámides, aunque en ruinas, permanecieron como referentes simbólicos. No eran centros de poder absoluto, sino recordatorios de la fragilidad humana
y de la necesidad de armonía con el entorno. Las piedras erosionadas y las escalinatas cubiertas por raíces hablaban de la grandeza que existió y del precio de la arrogancia. El conocimiento astronómico, antes reservado a los sacerdotes, se volvió una herramienta práctica para toda la comunidad. Observar el sol, la luna y las estrellas ayudaba a determinar ciclos de siembra, cosecha y migración, guiando la vida cotidiana con precisión y humildad. La relación con el cosmos se volvió de cooperación, no de control absoluto. Los rituales evolucionaron hacia la modestia y la funcionalidad. Las ceremonias masivas dieron paso a prácticas locales que buscaban mantener el equilibrio con la naturaleza y con los espíritus protectores. La espiritualidad se transformó en guía para la vida, enseñando respeto y paciencia, recordando que la supervivencia no depende del poder absoluto, sino de la armonía con el mundo. Las nuevas generaciones crecieron con la lección del Apocalipsis impresa en la memoria colectiva. La verdadera grandeza no está en erigir templos o acumular conocimientos abstractos, sino en la capacidad de escuchar, adaptarse y persistir. Cada decisión cotidiana se tomaba con respeto por los límites de la tierra y del tiempo, preservando la vida y la cultura a través de la resiliencia. Así, la civilización maya encontró continuidad no en la monumentalidad, sino en la humildad y en la práctica consciente de la adaptación. La selva, los ríos y el cielo permanecieron como guías y compañeros, y el espíritu maya sobrevivió, transformado y resiliente, llevando consigo la lección eterna. Incluso la más grande civilización puede caer si olvida escuchar al mundo que la sostiene. El paso de los años consolidó la transformación de la civilización maya en un modelo de resiliencia silenciosa. Las comunidades dispersas y autónomas aprendieron a coordinarse a través de la memoria y la tradición oral, más que mediante estructuras centralizadas. Cada asentamiento se convirtió en un microcosmos capaz de sobrevivir a sequías, plagas y conflictos, apoyándose en la experiencia acumulada de generaciones. Las ruinas de los antiguos templos y pirámides continuaron siendo faros de memoria. Los habitantes ya no buscaban reproducir la monumentalidad del pasado, sino extraer lecciones de ella. La fragilidad de los grandes centros de poder se volvió evidente, y cada piedra derruida narraba la advertencia de la arrogancia que había conducido al colapso clásico. El conocimiento de los ciclos celestes se mantuvo vivo, pero con un propósito práctico: anticipar los periodos de siembra y cosecha, preparar los cultivos para las lluvias y proteger la cosecha de sequías inesperadas. La observación del cielo se volvió colaboración con el entorno, no intento de dominarlo. Los rituales locales persistieron, pero transformados. La espiritualidad se centró en mantener el equilibrio con los elementos y en respetar la tierra y los ancestros. La fe dejó de ser una herramienta de poder y control, convirtiéndose en un guía para la vida cotidiana y en un recordatorio constante de la necesidad de humildad y prudencia. Las nuevas generaciones comprendieron que la verdadera fortaleza no residía en la grandiosidad de las construcciones ni en la acumulación de poder, sino en la capacidad de adaptarse y escuchar al mundo. La memoria del Apocalipsis maya se convirtió en brújula moral y práctica. Cada acción debía medirse en función de los límites del entorno y de los ciclos naturales. Así, la civilización maya sobrevivió, transformada y resiliente, no como imperio centralizado, sino como un conjunto de comunidades
que aprendieron a equilibrar ambición y prudencia, conocimiento y humildad. La selva, los ríos y los cielos permanecieron como aliados silenciosos, y la cultura maya continuó, llevando consigo la lección eterna de que incluso la civilización más grande puede caer si olvida escuchar al mundo que la sostiene. Con el tiempo, la memoria del apocalipsis maya se transformó en un hilo invisible que unía a las generaciones. Cada familia, cada aldea, aprendió a vivir con atención y respeto hacia la tierra, reconociendo que la abundancia y el poder requieren equilibrio. La dispersión ya no era signo de vulnerabilidad, sino estrategia de supervivencia, permitiendo que la cultura prosperara sin depender de centros monumentales susceptibles al colapso. Los templos y pirámides, aunque erosionados y cubiertos por la vegetación, continuaron siendo recordatorios silenciosos de la grandeza y de los límites humanos. No se buscaba replicarlos, sino aprender de ellos. Su magnificencia enseñaba lo que debía evitarse. La fragilidad mostraba la necesidad de adaptarse a los ritmos de la naturaleza. El conocimiento astronómico y agrícola se transmitía mediante la práctica cotidiana. Observar el sol, la luna y las estrellas se convirtió en una herramienta para anticipar los ciclos de siembra, prever las lluvias y proteger los cultivos. La interacción con el cielo se volvió de cooperación y aprendizaje, reemplazando la pretensión de control absoluto que había caracterizado al período clásico. Las ceremonias se adaptaron a la nueva realidad, más modestas, locales y significativas. La espiritualidad dejó de ser instrumento de poder y se convirtió en guía para la vida, enseñando humildad, paciencia y respeto. La fe marcaba la relación entre humanos, naturaleza y cosmos, recordando que el equilibrio es la clave de la continuidad. Las nuevas generaciones comprendieron que la verdadera grandeza no reside en erigir monumentos, sino en la resiliencia y la capacidad de adaptación. La cultura maya sobrevivió, no como imperio centralizado, sino como un tejido de comunidades conscientes, capaces de escuchar al mundo que las sostiene. El apocalipsis clásico se convirtió en la lección más profunda y duradera. Incluso la civilización más avanzada solo perdura si reconoce sus límites y aprende a vivir en armonía con el tiempo y la tierra. Mientras las generaciones avanzaban, la civilización maya encontró su ritmo en la modestia y la adaptabilidad. Las aldeas se convirtieron en centros de conocimiento práctico, donde cada acción reflejaba la memoria del apocalipsis clásico. Sembrar según la tierra lo permitiera, recoger según los ciclos naturales y observar el cielo para guiar la vida cotidiana. Las ruinas de los templos y pirámides, cubiertas por la selva, seguían siendo testimonios silenciosos de lo que había sido y de lo que no debía repetirse. No eran íconos de poder, sino lecciones de humildad. La grandeza sin equilibrio conduce inevitablemente al colapso. Cada piedra erosionada recordaba a los vivos que la supervivencia dependía más de la adaptación que de la imposición. El conocimiento astronómico y agrícola se transmitía de manera práctica y comunitaria. Observar el movimiento del sol, la luna y las estrellas permitía anticipar lluvias, sembrar y cosechar en armonía con el tiempo. La relación con el cosmos se volvió un diálogo, reemplazando la pretensión de control absoluto del pasado. Las ceremonias rituales se redujeron a actos locales, significativos y simbólicos, enfocados en la armonía con la naturaleza y los espíritus protectores. La espiritualidad se transformó en guía y equilibrio, enseñando a vivir en atención constante a los límites del entorno y del tiempo.
La verdadera grandeza maya ya no residía en la monumentalidad ni en la acumulación de poder. Se encontraba en la capacidad de escuchar, adaptarse y perdurar. La civilización sobrevivió, no como imperio centralizado, sino como un tejido resiliente de comunidades que aprendieron a coexistir con la tierra, los ríos y el cielo. Así, el Apocalipsis clásico dejó de ser un fin trágico para convertirse en la lección más profunda y duradera. La continuidad depende de la humildad, la prudencia y la atención al mundo que sostiene la vida.